En los años 90 llegó una consola que revolucionó por completo los videojuegos, la PlayStation 1. Dejó atrás los cartuchos y, en muchos sentidos, también a los arcades, abriendo las puertas a los discos CD y a los gráficos 3D, hoy en día icónicos e incluso reutilizados en juegos indie, especialmente de terror. A pesar de sus limitaciones técnicas, los desarrolladores hicieron todo lo posible por destacar, no solo en la jugabilidad, sino también en lo artístico. Fue una era que dejó un sello imborrable en la cultura gamer y vio nacer muchas sagas legendarias. Yo tuve la suerte de crecer con esta consola, así que hoy les traigo mi top de juegos favoritos de la PS1. Comencemos. Y dime, ¿te gusta ser cocainómano o pepsinómano? Este juego te ayudará a decidir. Antes de empezar, cabe aclarar que Pepsi no me está patrocinando y que este video es únicamente una reseña con fines informativos. Pepsi Man es un videojuego lanzado en 1999, exclusivo de Japón. Aunque nació principalmente como una serie de comerciales. Se volvió tan popular que terminó siendo la excusa perfecta para crear un videojuego completo. El juego pertenece al género runner con acción, muy similar a Crash Bandicoot, pero con un enfoque mucho más cómico, exagerado y absurdo. El objetivo principal es correr sin parar a través de distintos escenarios, como ciudades, puertos y fábricas, esquivando obstáculos, saltando, deslizándose y rompiendo objetos, todo mientras Pepsi Man intenta llevar una Pepsi a personas sedientas. Entre niveles aparecen cinemáticas en live action, protagonizadas por un hombre estadounidense obsesionado con Pepsi. Curiosamente estadounidense, en un juego japonés. ¿Por qué no lo pusieron japonés? Porque claro, Estados Unidos. A pesar de su simplicidad gráfica y jugable, Pepsi Man se convirtió en un juego de culto, recordado por su música pegajosa, su dificultad creciente, su publicidad descarada y su carisma tan extraño como memorable. En el siguiente puesto, veremos. Ship Rider es uno de esos juegos que pasaron desapercibidos para muchos. Inspirado en los clásicos cortos animados de Looney Tunes, el juego toma como protagonistas al torpe pero persistente coyote. Esperen, ese no es el coyote. En realidad es Ralph el lobo, sí, mismo diseño, diferente color. Tratando de robar las ovejas del ovejero Sam, en un ingenioso juego de puzzles en 3D. A diferencia de las plataformas tradicionales de la época, este título apuesta por la resolución de acertijos y el sigilo ligero. Cada nivel funciona como un pequeño escenario abierto donde el objetivo es claro. Pasarás por una serie de niveles. En cada uno de ellos, tendrás que robar una oveja al perro ovejero Sam y colocarla en la meta. Para lograrlo, el jugador debe utilizar gadgets caricaturescos como disfraces, trampas, palancas, imanes o mecanismos absurdos, todo mientras esquiva la mirada del perro guardián. Visualmente, el juego destaca por su estilo cartoon fiel a los dibujos animados, con animaciones exageradas y expresiones cómicas que refuerzan constantemente el humor. Aunque el apartado gráfico está limitado por la tecnología de PS1, el diseño artístico logra transmitir personalidad y encanto, manteniéndose memorable incluso hoy. En cuanto a la dificultad, Ship Rider puede resultar desafiante, ya que muchos puzzles requieren observación, prueba y error, y paciencia. Tu IQ debe estar en su mayor esplendor. Esto puede frustrar a algunos jugadores, pero para otros es precisamente su mayor atractivo. Un juego que recompensa pensar antes que reaccionar. Rayman fue creado por Ubisoft en 1995. Un
videojuego de plataformas recordado porque, mientras la mayoría de los juegos de la época apostaban por el 3D, sus desarrolladores decidieron ir a contracorriente y optar por el 2D. El resultado fue un juego lleno de color, con escenarios llamativos, y una animación sorprendentemente fluida, muy superior a la de muchos juegos 2D de su tiempo. La historia es sencilla. El antagonista Mr. Dark ha capturado al Gran Protoon y a los Electrons, provocando el caos en el mundo. Ante esta situación, Rayman será el encargado de salvarlos y restaurar el equilibrio. Durante la aventura, Rayman contará con la ayuda del Hada Betila, quien le otorgará distintas habilidades conforme avanza el juego. Entre ellas se encuentran golpear a los enemigos, planear en el aire y colgarse de salientes, habilidades que amplían la jugabilidad y hacen los niveles cada vez más variados. Eso sí, Betila en entregas posteriores, se pondrá bastante mejor. Al recorrer los distintos mundos, es imposible no notar su llamativo diseño artístico, con escenarios muy distintos entre sí y una ambientación que refuerza la personalidad del juego. Rayman es conocido por su alta dificultad, especialmente en los últimos niveles y en las peleas contra los jefes, donde el juego no perdona errores. En este puesto se colaron los monos. Ey, no, aléjate de mí. Ape Escape, lanzado en 1999, es uno de los títulos más originales de la PlayStation 1. Este juego no solo destacó por su gran estilo visual, con una clara influencia tipo anime, sino también por ser uno de los primeros en obligar al uso del stick analógico DualShock, aportando un dinamismo muy especial a la jugabilidad. La historia gira en torno al malvado mono Specter, quien obtiene un casco que aumenta su inteligencia y decide alterar la historia viajando a distintas épocas del tiempo, con el objetivo de imponer un nuevo orden donde los monos dominen el mundo. Como jugador controlas a Spike, encargado de recorrer estas épocas para capturar a los monos antes de que todo se salga de control. Aunque a simple vista parece un plataformero clásico, Ape Escape va mucho más allá de solo saltar. El juego te obliga a usar distintos gadgets como la resortera, el radar, el sable láser, el planeador, el carrito a control remoto o incluso el hula hula. Cada herramienta tiene su propio truco y se utiliza tanto para el combate como para resolver puzzles, lo que hacía que el juego se sintiera fresco e innovador para su época. Además, cada mono tiene su propia personalidad, identificándose por el color de sus pantalones. Algunos son asustadizos, otros más rápidos y algunos incluso agresivos, llegando a usar armas como ametralladoras. La verdad es que los monos se roban la atención, ya que son muy carismáticos y divertidos. En conclusión, Ape Escape es un claro ejemplo de cómo la creatividad puede convertir una idea simple en una experiencia inolvidable. Un juego divertido, desafiante y lleno de personalidad. Adriana. ¿A que no adivinan cuál es el siguiente juego? Sí. Lanzado en el año 2000 y desarrollado por Neversoft, es uno de los videojuegos de superhéroes más icónicos de la era de la consola. En una época donde este tipo de juegos aún no era tan común, el título logró destacar gracias a su mezcla de acción, plataformas y una historia sorprendentemente bien elaborada. La trama inicia durante una demostración científica que sale mal, dejando a Peter Parker como el principal sospechoso de un robo al Dr. Octopus. Eddie Brock testigo el hecho, pero al romperle la cámara, piensa que JJ lo despedirá y termina convirtiéndose en Venom. Mientras Spider-Man intenta limpiar su nombre, descubre que la ciudad está siendo invadida por una peligrosa niebla. Esto lo lleva a enfrentarse a villanos clásicos como Venom, Carnage, Mysterio, Escorpión y Rhino, además del Dr. Octopus. Uno de los momentos más recordados del juego es la aparición de Monster Dr. Octopus, una versión mutada y monstruosa del villano, producto de cuando derrotamos a Carnage. El juego combina combate, sigilo y plataformas de manera muy efectiva. Puedes balancearte con telarañas entre edificios, trepar muros, colgarte de techos y usar distintos tipos de telaraña tanto para atacar como para interactuar con el entorno.
Las limitaciones técnicas se resolvieron con el uso de la famosa niebla, que no solo ocultaba la distancia de renderizado, sino que también aportaba a la historia. Visualmente, el juego adopta un estilo tipo cómic, acompañado de cinemáticas animadas, aunque los modelados están muy cuadrados. Spider-Man de la PS1 es un clásico que marcó a toda una generación. Un juego que supo aprovechar sus limitaciones para crear una experiencia memorable, con villanos icónicos, momentos impactantes como Monster Dog y una jugabilidad que sentó las bases de futuros títulos del arácnido. Spider-Wars, come out and play! Lanzado en 1996 y desarrollado por Naughty Dog, Crash Bandicoot fue uno de los juegos que ayudó a definir la identidad de la consola. En un mercado dominado por Mario y Sonic, Sony necesitaba una mascota, y Crash llegó con una propuesta fresca y atrevida. El juego fue diseñado para aprovechar la potencia de la consola, utilizando escenarios 3D con cámaras fijas y una estructura de niveles lineal. Esto permitía mayor control sobre la acción y los saltos, algo fundamental en un plataformero. Aunque muchos niveles avanzan de frente o hacia el fondo de la pantalla, también hay secciones laterales y niveles donde el jugador corre directamente hacia la cámara, aumentando la tensión y la dificultad. La historia gira en torno al Dr. Neo Cortex y su asistente Dr. Enebrio, quienes realizan experimentos para crear animales evolucionados que conquisten el mundo. Crash es uno de estos experimentos fallidos, y ahora deberá enfrentarse a sus creadores para salvar a su novia Tauna, mientras recorre distintas islas. A lo largo del viaje, también conoceremos a personajes clave como Aqua, la máscara que protege a Crash, y varios jefes memorables que aportan personalidad y reto al juego. Uno de los aspectos más recordados del juego son las expresiones faciales y animaciones de Crash. A pesar de no hablar, el personaje transmite muchísima personalidad a través de sus gestos exagerados. Para la época, lograr ese nivel de expresividad en un personaje 3D fue algo impresionante y ayudó a que Crash se sintiera vivo y diferente a otros protagonistas. En el apartado jugable, Crash Bandicoot se enfoca en la precisión. Saltar en el momento exacto y calcular bien las distancias es crucial, ya que el juego castiga bastante los errores. La recolección de cajas Wumpa, frutas y vidas añade un componente estratégico, especialmente al intentar obtener todas las gemas sin morir, lo que lo hace un juego difícil, tanto que en entregas posteriores bajaron la dificultad. Crash Bandicoot no solo fue un gran inicio para una saga legendaria, sino también uno de los mejores plataformeros de la consola. Su dificultad, carisma y estilo visual, lo convirtieron en un icono de los videojuegos de los años 90 y en un recuerdo inolvidable para toda una generación. Pero si este es uno de los mejores juegos de la consola, ¿quién ganará el puesto 1 para mí? Bueno, aquí va el primer puesto. Oh shit, here comes Pac-Man. Lanzado en 1999 por Namco, fue el gran regreso de Pac-Man al mundo de los videojuegos, pero esta vez dando el salto al 3D, por su 20 aniversario. Aunque antes tuvo un desarrollo y una historia totalmente diferente. Lejos de quedarse solo en la nostalgia, el juego supo modernizar al personaje sin perder su esencia clásica. Explicando la historia, los fantasmas secuestran a la familia de Pac-Man y destruyen su fiesta de cumpleaños. Por lo que nuestro tragabolas favorito deberá recorrer distintos mundos para rescatarlos y enfrentar al malvado Dogman, una versión robótica y oscura de sí mismo. La jugabilidad es la de un plataformero 3D clásico, con niveles lineales llenos de saltos, enemigos y ítems, como frutas, llaves y los paddocks que se utilizan en el juego original. Pac-Man cuenta con movimientos como el rebotar en el aire, rodar, azotar puntitos, y por supuesto, comer fantasmas tras obtener las clásicas bolitas de poder. Además, el juego incluye niveles estilo arcade en 2D, que funcionan como homenaje directo al Pac-Man original, aportando variedad y nostalgia. Visualmente, el juego es colorido y muy carismático. Los escenarios temáticos como Isla Pirata, cuevas, zona espacial, circo. ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy un putazo! Fábrica y mansión de Dogman.
Las animaciones exageradas de Pac-Man y sus expresiones faciales le dan mucha personalidad, haciéndolo más expresivo y simpático que nunca. En cuanto al sonido, la música es alegre y pegajosa, acompañada de efectos clásicos que refuerzan el tono caricaturesco del juego. Todo está pensado para sentirse como una celebración del personaje. Eso sí, no todo es perfecto. Uno de los puntos más criticados del juego es la cámara, que en ciertos momentos puede jugarte una mala pasada. Algunas perspectivas hacen difícil calcular los saltos o ver bien la profundidad, provocando caídas injustas y pérdidas que no siempre son culpa del jugador, algo bastante común en los juegos 3D de esa época. Pac-Man World se convirtió en uno de mis juegos favoritos de la consola, y que le tengo mucho cariño, puede que sea uno de los más infravalorados de la consola. Un juego divertido que logró reinventar a un icono de los videojuegos sin olvidar sus raíces. Esta consola marcó un antes y después en la historia, siendo las bases. Más que gráficos, la PlayStation 1 nos dejó identidad, creatividad y personalidad. Fue una consola que no buscaba la perfección, sino la innovación. Y por eso, incluso con sus fallas, sigue siendo recordada con tanto cariño, y que le tengo mucho aprecio. Sabes que si te gustó el video puedes darle un me gusta, suscribirte, y pegarle a la campanita. Espero verlos en otro video, hasta luego.